Gracias a Dios por su amor y su misericordia, porque nos permite una vez más estar en contacto con ustedes. Quiero decirles que vamos a estar transmitiendo el domingo también. Posiblemente estemos listos para reunirnos nosotros aquí el próximo viernes, pero por lo menos hoy vamos a estar todavía transmitiendo este programa y el domingo también. Quiero que me acompañen en una lectura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a hablar de un tema muy hermoso, muy maravilloso, que para mí es de grande importancia para todos los cristianos. El tema de la fidelidad. Y dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4, versos 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es el versículo que nos va a servir de base para esta meditación. Pero vamos a ponernos en la mano de Dios primeramente. Vamos a orar. Poderoso y santo Señor, reconocemos que siempre somos débiles. Siempre, Señor, necesitamos tu ayuda y tu fortaleza. Por naturaleza nosotros no hemos aprendido a ser fieles. Pero queremos hacer esto, ser fieles para ti, porque tú eres un Dios fiel y cumples todas tus promesas, y no hay nada, Padre Santo, que falle en ti, porque eres ese Dios maravilloso y poderoso. Ayúdame, Señor, para que en la disertación de este tema pueda ser guiado por el glorioso Espíritu Santo, que es nuestro verdadero Maestro. Que haya cuando menos alguna persona que pueda edificarse con este tema. Pido bendición para todos tus hijos, para toda tu iglesia en la faz de la tierra, y pedimos esta aprobación en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La fidelidad cristiana es una de las virtudes y de las cualidades que como cristianos debemos tener. Otra palabra para fidelidad debe ser confiabilidad, es decir, alguien que debemos y podemos depender. Una persona que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema, es fiel, se puede depender. No sé si usted tiene un buen carro o un buen reloj, del cual usted sabe que le va a responder. Usted tiene esa confianza de que ese reloj o ese carro va a estar listo en cualquier momento que usted lo necesite. Eso es lo que es la fidelidad. Es alguien en cual usted confía totalmente, porque sabe que esa persona estará ahí con usted. El apóstol Pablo, cuando habla de la vida cristiana, dice que la vida cristiana es como un soldado. Y los soldados tenemos esta bendición de poder estar siempre en las manos de Dios. Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4. 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. Dice la Escritura: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, escuche bien, fieles, no cualquier persona, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice el 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nunca he sido un soldado, pero he leído y he sabido y he hablado con personas que dicen que han sido soldados. Y un soldado, hasta cierto punto, no tiene libertad. Él está sujeto a su jefe, él está sujeto a las leyes o al gobierno que lo contrató, y esto indica que es una persona que debe estar disponible. Si hace frío, si hace calor, si tiene conflictos, tiene algún problema familiar, él tiene que ser fiel. Para eso fue llamado. Y muy claro lo dice, que no puede mezclarse en los negocios de la vida. Como cristianos entendemos que nosotros somos también soldados de Cristo y debemos aprender a ser fieles. A un soldado, cuando es infiel o falla a sus deberes, o en este caso es un soldado que huye, le pueden hacer una corte marcial y condenarle porque ha huido de su deber. Cristo dijo en Mateo capítulo 13, lo que es conocida como la parábola del sembrador. Hay 4 clases de terrenos, y estos 4 clases de terrenos reaccionan de manera distinta. Voy a leer en el versículo 18 de Mateo 13 hasta el versículo 23. Dice el Señor Jesús: oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjese bien el problema, no la entiende, viene el malo. En este caso el malo es el diablo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Según Jesús, 4 personas vienen a la iglesia, 4 personas escuchan el mensaje, pero 3 de ellos no tienen la cualidad de fidelidad. Ellos no son leales. Dios no puede depender de ellos. Unos se emocionan pronto y vienen a Cristo, pero así como se emocionaron, se fueron pronto. La semilla cayó superficialmente. Pero el otro oyó la palabra y la entendió. Pero ¿qué sucede? Dice, cuando viene la aflicción o la persecución, cuando usted enfrenta los peligros por seguir a Cristo, cuando se da cuenta que por seguir a Cristo va a hacerse enemigos, aún su propia familia, mucha gente dice, esto no es para mí. Y dice la Escritura, tropieza y se va. El otro es cuando dice la palabra también, no ha entrado en el corazón, está sembrada entre espinos. A este, a diferencia del otro, dice que lo que lo aparta del camino de Dios es el engaño de las riquezas. ¿Y qué hace esto? Dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el cuarto terreno es el que oyó la palabra, la entiende, y él dijo, no me importa el sufrimiento, no me importa la aflicción, no me importa la persecución, no me importa las riquezas del mundo, no me importan los placeres del mundo, yo he entendido la palabra y voy a ser una persona útil a Dios. Y mire cómo es Dios. Dice que esta persona que entiende la palabra, Dios no pide de todo lo mismo. Dice, unos produjeron 100%, otros 60 y otros 30. ¿Por qué esta persona no se fue? Porque tenía la cualidad de ser fiel. Era una persona que entendió que el camino del Señor no es fácil, que no iba a ser fácil andar con Cristo. Los otros no lo entendieron, se emocionaron y por eso no pudieron permanecer. Mateo capítulo 10 y versículo 16 dice también el Señor Jesús algo parecido. Mateo 10, 16 dice Jesús, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Fíjese la comparación. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mire la condición de una persona que sigue a Cristo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La fidelidad es importante. Va a haber conflictos en la familia, va a haber conflictos con el mundo, va a haber conflictos con el mismo, pero dice Jesús muy claro, seréis aborrecidos de todos por causa de mí, por haberse decidido seguirme, dice Jesús, más el que persevere, el que continúe, el que es fiel, dice hasta el fin, no dice por un tiempo, dice este será salvo. La fidelidad es importante en los cristianos. ¿Por qué tenemos que ser fieles? Primeramente, porque Dios es un ser fiel. En los 66 libros de la Biblia, los profetas, los apóstoles, hablan mucho sobre la fidelidad de Dios. Dios es el ser que decíamos cuando nos
sacó del mundo del pecado, no se equivocó. Y Él hizo muchas promesas a nosotros y todas ellas se van a cumplir. Quiero que me acompañen en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y versículo 9. Deuteronomio 7, versos 9 y 10. Dice, por ejemplo, a Dios al pueblo de Israel. Voy a leer desde el 6. Deuteronomio 7, del 6 al 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, dice, para hacerle un pueblo especial, no cualquier pueblo, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Aquí está la clave. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Fíjese el verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, escuche bien, hasta 1000 generaciones. No podemos dudar de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo había formado comenzando con Abraham. Jacob tuvo sus 12 hijos, entraron a Egipto y dice Dios, no porque ustedes sean un pueblo rico, próspero, inteligente, dice, eran el pueblo más pequeño de la tierra. Dice, pero cuanto yo los amé y les di mi ley y les di mi amor y los amé con un juramento perpetuo. Pero muy claro dice, conoce que Jehová tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, escuche bien, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y agrega, hasta 1000 generaciones. Dios jamás es infiel, jamás va a fallar a sus promesas. Toda la Biblia, decíamos, habla de su fidelidad. No tenemos tanto tiempo, pero vamos a ver en el Salmo 92, el Salmo 92, cómo los escritores siempre alababan la misericordia de Dios. Salmo 92, versos 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad, dice, cada noche. Mi esposa y yo siempre oramos antes de dormir y siempre damos gracias a Dios por un día más. Y amanecemos y le damos gracias a Dios también por otro día más. Y es lo que dice, anunciar por la mañana tu misericordia. Si amanecimos fue por la misericordia de Dios. No porque se cuidó, no porque tomó precauciones, porque Dios también tiene misericordia de nosotros. Y además dice, tu fidelidad cada noche. Cuando usted duerme, aunque esté solo, no tenga una buena casa, Dios lo va a cuidar. Su ángel protector estará con usted. En el Salmo 117, son salmos muy bonitos porque se ha escrito un coro de ese salmo tan chiquito, y usted lo conoce. Salmo 117, 1 y 2. Alabar a Jehová, escuchen bien, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová, escuche bien, es para siempre. Aleluya. Amén. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Usted que es cristiano, ¿alguna vez Dios le ha fallado? ¿Alguna vez Dios le ha mentido? ¿Alguna vez Dios le ha quedado mal? No, jamás. Él lo va a hacer, nunca va a ser infiel. La fidelidad entonces de Dios es para siempre. Dicen los escritores, Señor, la fidelidad tuya alcanza hasta los cielos, no tiene límite. Y de veras, como cada cosa que leemos en la Biblia, cada promesa grande o pequeña, ahí está Dios. Y Dios es un Dios fiel. Pero hay una cosa, tenemos que avanzar rapidito por el tiempo. La fidelidad nuestra tiene que depender de la fidelidad de Dios. Es decir, ¿por qué yo debo de ser fiel? ¿Porque mi esposa es fiel? ¿Porque los hermanos son fieles? No. Soy fiel porque Dios es fiel, porque Él siempre cumple sus promesas. Todo lo que me prometió, Dios lo va a cumplir. Por ejemplo, Noé fue fiel predicando 120 años.
No puedo entender cómo algunos predicadores tienen 1 año, 2 años, 3 años y se van. Abandonan la predicación. ¿Cómo puedo explicar un hombre que no creo que sea un hombre joven y que predicó 120 años y sin convencer a nadie? ¿De dónde sacó él fuerza, fidelidad para seguir predicando? Tuvo que haber sido porque dijo, Dios es fiel. Usted sabe que cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, nunca había llovido. Jamás había habido un aguacero. Pero dice que por la fe Noé preparó el arca en que su familia se salvase. Y dice, por esta fe condenó al mundo. Noé tiene que ser un hombre de fe. 120 años. ¿Cuántos años lleva usted predicando, hermano o hermana? Predicadores, ¿cuántos años lleva usted predicando? Abraham, Dios le dijo, si puedes contar las estrellas del cielo, la arena del mar, así será tu descendencia. Te voy a dar un hijo. Y usted sabe, pasaron los años, y Abraham fue un ser fiel. Aunque llegó casi a los 100 años, él y su mujer, pero siguió confiando en Dios, y Dios le dio un hijo. ¿Y qué decimos de Moisés? Dios le dijo a Moisés, nunca te abandonaré, estaré contigo. Y los últimos 40 años de la vida de Moisés los vivió en el pueblo del desierto. Y Moisés fue fiel en todo porque creyó en Dios. 40 años, día y noche en el desierto, viviendo con un pueblo rebelde y contradictor. A eso se llama fidelidad. Y Josué, lo mismo, le dijo Dios a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente te pido varias cosas, dice Dios a Josué. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, mantente recto. Pero nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Josué venció 31 reyes. Él confiaba en Dios, fue fiel. ¿Dónde encuentra usted gente así? Que venza tantos obstáculos, tantos reyes poderosos. ¿Cuántas personas usted conoce que enfrentan retos a diario? Tiene que ser un hombre fiel. ¿Y qué decimos de Daniel? Según los historiadores, quizás Daniel ya tendría 80 años o más cuando fue acusado ante el rey de que adoraba a un Dios falso y fue echado al foso de los leones. Pero Daniel fue fiel, ya estaba viejo. Uno puede decir, ok, ya he servido a Dios 40 años, 50 años. ¿Qué más da que yo le sea infiel a Dios? Para Daniel no. Muchos hombres del Antiguo Testamento fueron fieles porque Dios fue fiel. Sí le fallaron, sí cometieron errores, pero Dios nunca los abandonó, nunca los dejó, nunca los desamparó. Tenemos que creer en Dios, en su palabra, en sus promesas, porque decíamos, Él es un Dios fiel. ¿Qué dioses de la tierra usted ha encontrado que son fieles? Los hombres tienen muchos dioses, muchos ídolos, pero Dios es el único ser que es fiel. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios 1:18, usted lo puede leer en su casa, que todas las promesas de Dios son en Él sí, no son sí y no, son siempre sí. Si es grande la promesa, si es pequeña la promesa, Dios lo cumple. Hebreos 13:5 también dice que Dios cuidará de nosotros. Dice la Escritura que Dios es nuestro ayudador, nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Es posible que su esposo, su esposa, sus hijos, la iglesia lo va a abandonar, pero Dios no. En los 2 Corintios 10:13, tal vez algunos lo han oído, otros no, pero dice la Escritura que 2 Corintios 10:13 es una promesa que también Dios nos da. Tal vez este versículo es para usted o para nosotros. Ya mis lentes ya no me ayudan. Pero dice 1 Corintios 10:13. Puede ver desde el 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, escuche bien, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En el poco conocimiento que tengo, entiendo que Dios no nos tienta,
Dios nos prueba. Entonces aquí deberíamos quizás cambiar. Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. El diablo nos tienta y Dios nos prueba. Pero la enseñanza aquí es de que Dios tiene el reloj exacto, el momento exacto, cuando dice: hijo, ya pasaste la prueba, ya triunfaste, te estaba probando a ver si eras fiel o no. Entonces Dios no va a permitir que nos pasen cosas más allá de su voluntad. No es un padre abusivo, no es alguien que abuse de su autoridad. No, Él sabe lo que usted puede resistir, y cuando viene el momento dice Dios: ya triunfaste. Pero Él nunca nos va a abandonar en medio de la prueba. Dice también la Escritura, hermanos, de Tesalonicenses capítulo 3. Dice la Escritura, hermanos, que aquí hay otra promesa de parte de Dios. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Segundo de Tesalonicenses 3, versículos 2 y 3. Dice así la Escritura. Segundo de Tesalonicenses 3, 2 y 3. Dice: para que seáis librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Usted tiene duda? Hay tantas doctrinas falsas que hay ahora, tantos predicadores falsos, profetas falsos, apóstoles falsos, y a lo mejor usted anda confundido y quiere de irse de aquel lado del mal. Y dice: pero fiel es el Señor, si usted lo busca, que os afirmará y guardará del mal. Si usted confía en Dios, aunque haya tanta enseñanza falsa, Dios lo va a afirmar. Dios le va a dar fortaleza para que usted siga. Uno de los promesas que mucho me gusta a mí, pienso que a todos nosotros, porque creo que todos tenemos ese problema, una de las promesas que Dios nos da, primera de Juan capítulo 1. Voy a leer del versículo 5 en adelante. Primera de Juan capítulo 1, del 5 al 10. Dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y ese Él no es el ministro, no es el predicador, no es el anciano. Dice: y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, esta es la condición, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Mucha gente dice: no creo que Dios me pueda perdonar. O hermano, no creo que Dios le va a perdonar ese pecado, porque la gente dice: ese pecado es grave, Dios no le va a perdonar. Bueno, aquí Juan está diciendo que cualquier pecado que usted cometa, y habla incluso en plural, pecados, no dice pecado. Si confesamos nuestros pecados, no dice, bueno, pues excepto el asesinato, el homosexualismo, el divorcio o la drogadicción, no dice. Dice: si confesamos nuestros pecados, ahí está la clave. Él es fiel y justo. No dice: prometí, ya no lo voy a cumplir. Justo, porque nos entiende, para perdonar nuestros pecados. Y nosotros sabemos que perdonar es olvidar. Y limpiarnos, aparte que nos perdona, nos limpia. Dice: de toda maldad. Es una promesa que no va a fallar. He encontrado a personas que dicen: pues en la iglesia me dijeron que yo no tengo perdón de pecados. Pero Dios dice distinto. Es más, hay gente que tampoco ni siquiera se perdona a sí misma. Son tan estrictos con ellos que dicen: no merezco perdón, no merezco perdón. Y ven muchos años con la carga, cuando Dios dice: hija, hijo, si confiesas tus pecados, te voy a perdonar, porque soy fiel y justo. Fiel nunca falla, nunca se cansa. Y si usted usa su imaginación un poquito, fíjese en todos los pecados de su familia, de usted, de la iglesia, del mundo. ¿Cuántos pecados Jesús está perdonando a diario? Porque Él es nuestro abogado. Solo imagínense la misericordia de Dios. Pero Dios es un Dios fiel. No hay, otra vez, manera de dudar.
Aunque su conciencia le diga o sus sentimientos le digan que quizás Dios no lo va a perdonar, Dios dice que sí. Puede ser que su pecado fue grave, todo el mundo lo supo, la iglesia se asustó, salió en los periódicos, salió en la televisión, pero dice la Escritura que Él perdona todos los pecados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios jamás va a cambiar. Necesita Dios que nosotros aprendamos a confiar en Él. Mucha gente ha perdido su fidelidad a Dios porque ha dejado de confiar en su palabra. Cuando la gente no lee la Biblia, entonces ya no escucha la voz de Dios, escucha la voz del hombre. Y cuando usted escucha la voz del hombre, muchas cosas van a cambiar. Y el hombre comienza a ser infiel. Todos sabemos que Cristo es el ejemplo perfecto a seguir. Quiero que me ponga atención un poquito. Cristo es el ejemplo mío y nuestro a seguir. Él fue el ser más fiel que ha pasado por esta tierra. Rapidito. Desde que él nació, se acuerda que Herodes lo quería matar. Y Dios le dice a José, a través de sueños, vete a Egipto, tómate a tu mujer. Y José tiene que cruzar la frontera e irse a Egipto para que Jesús, el bebé, el rey del mundo, no sea muerto por Herodes. ¿Por qué no lo protegió Dios? Comenzó su ministerio, regresa a Nazaret. A los 30 años fue bautizado por Juan. Y él ayuna 40 días y 40 noches. Y en esos 40 días y 40 noches que él ayuna, el diablo inmediatamente llega para tentarlo. Es lo primero que hace. 3 veces lo tienta. Y dice muy claro la Escritura que Jesús lo derrotó. Pero dice, lo dejó a Jesús el diablo por un tiempo. No dice, ya se dio por vencido. Porque el diablo jamás se da por vencido. Su ministerio comenzó en Nazaret, allí se creó, pero dice que no hizo milagros allí porque la gente no creía en él. Es José, el hijo del carpintero, el hijo de María. Dice, ¿de dónde este hombre tiene tanta sabiduría? Cuando Jesús comienza a predicar, su propia familia lo va a buscar para traerlo a casa. Y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren buscar, te están buscando, quieren que te vayas a casa. Inferimos que era lo que María y los hermanos de Jesús querían hacerlo, llevarlo a casa. Y Jesús les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y señalando a la multitud que está ahí enfrente con él, dice, esta es mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios y la guardan. Esto nos dice que María y sus otros hijos no creían en Jesús. Jesús comienza a predicar que hay un reino, que hay que prepararse. Y mucha gente cree en él, pero mucha gente lo rechaza. ¿Y quiénes creían en él? Los pecadores, las rameras, los cobradores de impuestos. Y por eso decían, ¿quién ha creído en él? ¿Quién de la gente de la alta sociedad ha creído en él? Hizo milagros específicos, grandes. Una mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre, Jesús la sanó. Una mujer que tenía 18 años que estaba encorvada, Jesús la sanó. Un paralítico que bajan del techo, Jesús lo sanó y le perdonó los pecados. Un hombre que tenía 38 años de estar paralítico, Jesús lo sanó. Sana leprosos, sana ciegos, sana mudos, sana endemoniados, calma la tempestad, alimenta a las personas con unos pocos panes y unos pocos peces, 4,000 y 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y hasta saciarse. Hace 3 resurrecciones, al menos es lo que registra la Biblia. Una niña, la hija de Jairo, una mujer que tenía una viuda y su hijo había muerto, Jesús para el entierro y lo sana, lo resucita, perdón. Y el caso más conocido es el de Lázaro. Después de 4 días que estaba en el sepulcro, el Señor Jesús lo resucitó. Los fariseos no lo dejan en paz. Lo quisieron matar muchas veces. Los escribas y los fariseos lo acosaban, lo acusaban falsamente, le hacían trampas con astucia diciendo, eres un falso, eres un impostor, amigo de pecadores, amigo de borrachos, comelón, bebelón, hijo de fornicación. Sí echas demonios, pero por Belzebú, príncipe de los demonios. Anás y Caifás dijeron, este hombre merece la muerte, porque Jesús dijo, soy el Hijo de Dios. Y dijeron, ¿qué más testigos necesitamos? Y si usted sabe esto, Herodes se burlaba de Jesús, el rey judío. Pilato lo manda a azotar porque quiere quedar bien con el pueblo judío. Lo crucifican, lo azotan, lo escupan, y cuando Jesús está en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó por dinero.
Los apóstoles que estaban con él lo abandonaron y Jesús está solo en la cruz. Hasta su propio Padre Celestial lo abandona y ahí termina la vida de Jesús. Uno diría, un derrotado, un fracasado. No, no para Dios. La fidelidad de Dios a veces está en las cosas negativas. La fidelidad de Dios es cuando usted muestra que de veras cree en Él. Todo lo que le pasó a Cristo era que se derrotara. Acuérdense, Él tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Y triunfó no porque era Dios, sino porque era hombre. Triunfó con su naturaleza humana, no con su naturaleza divina. Acuérdense cuando está en la cruz, sus últimas palabras de Jesús son: consumado es. Eso es ser fiel o tener fidelidad. ¿Cómo lo aprendió? Siendo obediente. Las personas cuando no son obedientes a Dios, a la iglesia, son infieles. Los hijos cuando no respetan a los padres, son infieles, son rebeldes, son desobedientes. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos de Cristo. Acuérdense, Él es nuestro ejemplo. Romanos 8, 28, 29. Dios quiere que veamos a Jesús como nuestro ejemplo a seguir. No el hermano, no la hermana, no el predicador, no las personas. Todos tenemos el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Y si Jesús pudo, significa que usted y yo también podemos. ¿Pero qué indica eso? Lo mismo. No van a creer en usted, lo van a acusar, lo van a golpear, lo van a ofender. ¿Y por qué no? Lo pueden matar. Pero tenemos que aprender a ser fieles. Sin duda que si usted es un buen cristiano y conoce la vida de Cristo, cuando usted piensa en lo difícil que es, a Cristo le costó su propia vida. Y Jesús lo dijo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz, dice. En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y decíamos, lo venció, no como Dios, como ser humano. A eso vino Jesús. A decirnos que sí se puede vencer. Por eso tomó forma humana, dejó su naturaleza espiritual en el cielo, era Dios también, pero como hombre vivió entre nosotros, sufrió hambre, tuvo tristeza, se enojó, gritó, se llenó de ira, porque Él quería mostrar que sí se puede vencer. El apóstol Juan también dice en 1 de Juan capítulo 5, que también nosotros podemos vencer. 1 de Juan 5, del versículo 4 y 5, dice Juan, primera de carta de Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios, si usted es nacido de Dios, para usted es esta promesa: vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted es nacido de Dios, entonces usted está hecho para vencer. ¿Porque es inteligente? No. ¿Porque tiene dinero? No. Por su fe. El justo vivirá por fe. Nosotros podemos vencer al mundo igual que Cristo. Porque Jesús vivió en el mundo igual que usted como yo. No era la diferencia. Hubo gente perversa, gente malvada, gente traicionera, igual que en nuestros días. Pero Jesús venció al mundo. Nosotros pues debemos entender que si queremos ser fieles a Dios, no hay otro camino. A veces cuando hablamos de fidelidad, mucha gente dice, ¿de qué habla? ¿De qué está hablando? En una ocasión estaba predicando el sufrimiento. Como los cristianos tenemos que sufrir. Y una hermana después me preguntó, dice, hermano, ¿de qué está hablando? ¿Cuál sufrimiento? Porque ella venía los domingos, se sentaba un ratito, a veces la primera hora, la segunda hora, y ella no regresaba de vez en cuando, a los 8 días, a los 15 días, y pues ella no entendía que era sufrimiento, porque para ella eso no era sufrimiento. Venir, sentarse, como ir a un cine y ver una película, disfrutarla, comer sus palomitas, su refresco, y se regresa y vuelve al siguiente mes. Para ella decía, ¿de qué está hablando? Cuando usted quiere ser fiel, tiene que enfrentar lo mismo. Al diablo, a Nadie, a Caifás, a Pilato, a Herodes, a los familiares, porque la fidelidad se tiene que pagar un precio. Y la fidelidad es una victoria para los cristianos. Es una virtud que debemos nosotros tener.
Acuérdense lo que leímos al principio en la parábola del sembrador. 3 clases de personas vienen a la iglesia, se bautizan, están un tiempo, pero luego 3 clases de personas se van. Aquí en esta iglesia ha habido muchas personas que se han bautizado. Mi esposa y yo hemos trabajado mucho, muchos hermanos, y creo que la mitad se han ido. Otros están en otras iglesias, otros se fueron al mundo. Pero si algo falta en la gente es ser fiel. Y la gente cuando es carnal no va a entender lo que es fidelidad. Cuando nosotros aprendemos a ser espirituales, entendemos otra vez que la fidelidad tiene un precio. Le costó a Cristo, le costó a los profetas, le costó a los apóstoles, a los primeros cristianos ser fiel, pero tenemos que aprender que la fidelidad es una virtud que debe ser característica de los cristianos. Cuando los cristianos son fieles, la iglesia marcha bien. Tiene planes, tiene proyectos. Pasa en muchas iglesias, están las personas creciendo, madurando y de repente se van. Se van a otra iglesia a sentarse 2, 3 años, no hacer nada, no se acomodan, tienen pena, no les dan oportunidad y las personas van atrasándose, no van creciendo, no van madurando, no son espirituales. Porque cuando nosotros somos fieles, tenemos que entender que va a haber problemas, va a haber conflictos. El diablo siempre causa conflictos en la familia y en la iglesia, pero tenemos que aprender a ser fieles. Dios quiere de todos nosotros la fidelidad. Una iglesia, decía, se mantiene firme, fuerte, con planes, con proyectos, con planes, cuando tiene miembros fieles. Cuando los miembros se van, andan de iglesia en iglesia, nunca van a aprender lo que es ser fieles. Y ellos no entienden eso. Piensan que cambiarse a otro lugar, eso es ser fiel. No, no es ser fiel. Porque usted en esa iglesia donde principió, donde usted nació, allí debe quedarse. A menos que haya conflictos inmorales y problemas graves. Claro, sálgase de ahí, váyase de ahí. ¿Sabe que muchos ministros, pastores o como usted quiera llamarle, predicadores, abandonan la iglesia? ¿Por qué los ministros abandonan las iglesias? Ya no predican, renuncian. Una de las razones es por cuestiones monetarias. No hay dinero en la iglesia, lo ofrecen en otra iglesia más, se va y deja la iglesia. Otros por cuestiones doctrinales. No se conforman con la doctrina que están predicando, quieren agregarle algo más, quieren hacerlo más bonito, atractivo, y se vuelven liberales y se van a otras iglesias. Otros por conflictos familiares. Muchos predicadores dejan de predicar por la familia, porque es una carga enorme. La iglesia ejerce una carga enorme sobre el predicador y su familia, y muchos no la soportan. Otros por el pecado. Si a alguien el diablo ataca, es al predicador, porque saben que si ataca al predicador, mucha gente se va a caer. Otros porque la carga de ser predicador tiene muchas exigencias. Hay mucho estrés, hay mucha depresión. Las personas a veces, los predicadores, no están preparados, no oran, no tienen vocación, no son puestos por Dios, son puestos por los hombres, como Saúl fue puesto por los hombres. O a veces enfrentamos el ateísmo, el humanismo, el secularismo, y los predicadores decimos, pues tenemos que cambiar, la iglesia tiene que mejorar para que se ajuste a la sociedad. Se dice que 70% de los predicadores sufren de depresión. 80% de los predicadores que abandonan la iglesia no estaban preparados, se emocionaron nada más y dijeron, vamos a hacer, hay aplausos, hay muchas cosas, y no hay nada de eso. Un 50% no tenían devoción o vocación. Eran predicadores superficiales. No tenían ese llamamiento. Dios no fue que los llamó. Hay gente que estudia el curso por internet 3-6 meses y son pastores o pastoras. No tienen preparación, no tienen conocimiento, no tienen espiritualidad, no tienen madurez. Su maestro es la internet o los libros de $5 o $10 que compran. Para ellos esos son sus maestros. Y la iglesia o ser ministro es mucho más que eso. Se dice, según los datos que agarré, de 1,500 a 1,700 pastores o predicadores renuncian cada mes a las iglesias.
4,000 edificios de iglesias se cierran al año. Muchos predicadores son jóvenes, inexpertos, no saben nada de lo que es una responsabilidad. Ni comenzaron la iglesia, se metieron a la fuerza. Son gente nueva. Nunca entendieron el peso. Y pronto salen. En todas las religiones, en los sacerdotes, en los pastores, en los rabís, en los ministros, las escuelas se están teniendo cada vez menos personas que estudian la palabra. La presión de la sociedad liberal en que vivimos está acabando con las iglesias y los ministros. Falta el apoyo de la iglesia. Muchas iglesias no oran por su predicador. Los miembros no oran por el predicador. Dios sabe que ser fiel no es para cualquier persona. Los hermanos, cuando sufren persecución, se van. La economía no anda bien, se van. La familia no está bien, se van. Sienten vergüenza. Mi hijo trajo vergüenza, me voy. Perdí el trabajo, me voy. Me levantaron un falso, me voy. La gente tiene que entender que es la obra del diablo que nosotros seamos infieles. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, es una gran verdad. 2 Corintios 11, del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, del 1 al 3. Dice Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, uno solo. Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál es el otro esposo que quiere casarse con la iglesia? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cristo es el esposo. Pablo dice, quiero presentaros como una mujer virgen con un solo marido. Pero a veces los cristianos tienen dos maridos: Cristo y el mundo, Cristo y las cosas materiales. Y dice Pablo, me temo que así como la serpiente engañó a Eva y le dio a su esposo Adán, también la serpiente, el diablo, dice, engaña nuestros sentidos, por ahí nos gana, por el sentimiento, y de alguna manera nos extravíe, escuche bien, de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando un hombre o una mujer comienza a ser infiel en la iglesia, es porque el diablo le está hablando a su oído. Tiene dinero, estás joven, has trabajado mucho, tienes derecho a tener casa, a tener carros, tener cuentas en el banco, a pasearte, déjate de la iglesia, déjate de tonteras, déjate de ser fiel, tienes derecho. Es el diablo, como le dijo a Eva. Dios les está restringiendo su libertad. No tiene derecho Dios de decirles, no hagas esto, no hagas esto, más de mal, van a ser inteligentes, van a conocer el bien y el mal, se están perdiendo de lo bueno. Y es lo que el diablo hace. Y Pablo dice, me temo a los corintios, que así como Eva fue engañada, también ustedes. Y hay muchas iglesias y muchos predicadores que han sido engañados. Cambian la palabra, cambian la enseñanza, cambian la doctrina. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiere que nosotros seamos fieles. Un pasaje bonito de Gálatas 5, que es una cosa importante para entender. Gálatas 5:22, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu Santo. Fruto, dice, es verso 22. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En este caso, fe es fidelidad. Por naturaleza nosotros, desde niños, somos infieles. Fallamos, faltamos. No podemos permanecer fieles a algo. El hombre dice una palabra y mañana cambia. Las personas decimos algo, prometemos algo, mañana cambiamos. Cambiamos de cualquier cosa. De trabajo, de amistad, de esposo, de esposa, de cualquier cosa cambiamos. Por naturaleza nos gusta no ser fieles.
Y el hombre por naturaleza va a ser infiel. Pero Dios proveyó para nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Y Pablo dice, el fruto del Espíritu es fidelidad. Nosotros tenemos que entender, pues, que por sí solos no vamos a aprender a ser fieles. Dice Jesús en Juan 14, del 15 al 18. Juan 14, 15 al 18, dice Jesús, si me amáis, una condición, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro igualito que Él, para que esté con vosotros, fíjese bien, dice, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Esto es solamente bendición para los cristianos, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque muere con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús, 3 años estuvo con sus apóstoles, su ministerio, se fue al cielo, pero dice, no lo voy a dejar huérfanos. Otro igualito que yo, el mismo poder que yo, no alguien inferior. ¿Se puede imaginar toda la obra que Cristo hizo y luego mandarles algo inferior, alguien que no nos iba a ayudar? Sería ridículo, absurdo. Pero dice Jesús, el que viene después de mí, el Espíritu Santo, Él estará con ustedes para siempre. Cuando nosotros pensamos en la obra del Espíritu Santo, ¿qué es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Mucha gente, no, espero que no se ofenda, pero mucha gente cree que la obra del Espíritu Santo es que usted grite, sienta cosas raras, que pronuncie cosas raras, palabras raras. No, ese no es el propósito del Espíritu Santo. Ahí dice, cuando venga Él, los guiará a toda la verdad y a toda la justicia, dice Jesús, y les recordará todo lo que yo les enseñé. Mucha gente va a las iglesias e ignora totalmente la palabra de Dios. No sabe nada. No sabe ni dónde están los libros. No sabe hacer diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No sabe qué es Pascua y qué es la cena del Señor. No sabe qué son los diezmos y qué es ofrenda. No sabe nada, está confundida. No tiene conocimiento. Se emocionan y hablan y sienten cosas, pero el conocimiento no está. La palabra no está. El Espíritu no trabaja porque no le dejan que enseñe la verdad, dice Jesús. Él nos enseñará toda la verdad y toda la justicia. Y la obra del Espíritu Santo es cambiar nuestras vidas, ser como Cristo, ser igual que Él. Dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 20. Efesios 5, 14 al 20. Dice Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y sí, cada día es más malo que el de ayer. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mire la diferencia. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Que usted sea fiel. ¿Cómo va a ser fiel? ¿Haciendo la voluntad suya o la del mundo, o haciendo la voluntad de Dios? ¿Desperdiciando los días? ¿Practicando el pecado? No, eso no es ser fiel. Dice, no seas insensatos, Cristo viene pronto y ustedes todavía siguen en el mundo, en el pecado. Dice, tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. Y hay gente que nunca ha entendido la voluntad de Dios. Se embriagan pero con vino. Y la única forma de salir de este mundo y ser fieles es embriagarnos del Espíritu Santo. Cuando una persona está bajo la influencia del alcohol, no piensa bien, no razona bien, dice cosas que no debe,
algo lo está controlando. Normalmente esa persona se porta decentemente, no es agresivo, pero cuando está bajo la influencia del alcohol o de las drogas o otra cosa, la persona es totalmente distinta. Cuando una persona está guiada por el Espíritu Santo, es completamente distinta. Los infieles no entienden eso. La gente que es carnal jamás va a entender eso. A todos no nos gusta que alguien nos controle. A la mujer no le gusta que le controle el esposo. Al esposo no le gusta que le controle la mujer. A los hijos no quieren que los padres los controlen, etcétera, etcétera. No nos gusta que el gobierno los controle. No nos gusta, queremos ser libres. Pero aquí hay un problema. Si no permitimos que el Espíritu Santo tome control de nosotros, nunca aprenderemos a ser fieles. Porque los fieles obedecen las reglas de Dios. Por eso dice, una de las razones de poder permitir que el Espíritu esté en nosotros, que nos embriaguemos del Espíritu Santo, dice, ser llenos, permitir que el Espíritu gobierne en nuestra vida. Ya lo recibimos cuando nos bautizamos, lo que tenemos que hacer ahora es dejar que Él controle totalmente nuestra vida, no parte de nuestra vida, toda nuestra vida. Y cuando usted ve a personas llenas del Espíritu Santo, son personas que aman la alabanza, aman la adoración. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esa persona es fiel a la iglesia. Le gusta el canto, le gusta la alabanza, le gusta orar a Dios, le gusta trabajar, está ocupado. Dice, siempre dando gracias por todo al Dios y Padre. Aunque sean las cosas malas, aunque sean negativos, le damos gracias a Dios. Ese es ser guiado por el Espíritu Santo. Y una persona que es guiada por el Espíritu Santo va a ser fiel a Dios. Va a ser fiel a la iglesia, va a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador, un buen maestro, un buen policía. Porque la obra del Espíritu Santo es ser fieles. Mucha gente es fiel a su trabajo. Personas en la iglesia, una vez una hermana me decía, mira hermano, tengo 30 años, dice, en mi trabajo y nunca he llegado tarde, nunca he faltado. Realmente me sorprendí. Pero en la iglesia siempre llegaba tarde. Faltaba mucho. Y cuando llegaba tarde, se ponía a cortar las uñas, ahí a peinarse, a arreglarse su cara. Pero se sentó orgullosísima de que en su trabajo en 30 años nunca había faltado. Otros a su trabajo llegan media hora, una hora antes al trabajo. Son fieles, pero a la iglesia llegan media hora más tarde. Si no tienen carro, piden un taxi, piden ayuda al vecino, a quien sea. Pero a veces cuando vienen a la iglesia dicen, no fui porque el carro se me descompuso. Para ellos Dios no merece ser fiel. El patrón sí, el trabajo sí. Dios tiene que tomar control de nuestra vida. De otra manera, nunca aprenderemos a ser fieles. La vida carnal, decíamos, es una vida difícil. La persona que no deja que Dios controle su vida no va a ser feliz. Tiene una guerra en su conciencia, sabe que está quedando mal con Dios, sabe que debe agradar a Dios, pero a veces no puede. Entonces no es feliz jamás, aunque esté en la iglesia, aunque tenga años, nunca aprenderá a ser feliz. Hasta que permita que el Espíritu controle su vida, y el Espíritu también es paz, es gozo, es paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Esa es una persona feliz. Dios quiere que haya cristianos fieles en la iglesia. La iglesia tiene una misión. Y si no tiene gente fiel, la iglesia no va a poder llevar su misión. Hay una fábula que por ahí dicen, es una fábula nada más, una ilustración. Jesús regresó al cielo. Los ángeles lo estaban esperando que regresara, porque él bajó de allá. Es una fábula, acuérdense. Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cumpliste el trabajo en la tierra? Jesús dice, sí. Qué bueno, triunfaste. Sí, triunfé. Escogiste gente buena, Jesús, para que cumpla la misión. Jesús dice, sí. ¿Ya quién escogiste, Señor? Jesús dice, gente del vulgo, gente pescadora. Los ángeles dicen, ¿qué? ¿Gente sin educación? ¿Gente sin dinero? ¿Gente sin preparación? Dice Jesús, sí. Y los ángeles le dicen, ¿y qué pasa, Jesús, si ellos no van a cumplir su misión? Jesús dice, no tengo otro plan. Si ellos no cumplen la misión que les di, yo fracasé. Y qué bueno
que los apóstoles, aunque eran hombres sin dinero, sin reputación, sin educación, pero fueron llenos del Espíritu Santo y cumplieron su misión tal y como Jesús se las encargó. No necesita Dios gente educada. La gente educada es más soberbia, más orgullosa, más vanidosa. No se rebaja, no se junta con la gentuza. No quiere que le diga nada. Son muy soberbios. Y la gente humilde es la que permite que Dios controle su vida y lo guíe para hacer su voluntad. Tenemos que entender, pues, que es importante, hermano, que usted sea fiel. Fiel a Cristo, fiel a la iglesia, fiel a sus propósitos. Porque decíamos, la fidelidad nos va a llevar al cielo. Para terminar, usted conoce Apocalipsis 2:10, casi todo lo conocemos de memoria, lo aprendí hace muchos años de memoria este versículo. Dice muy claro Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Dios nunca dijo que no vamos a padecer, al contrario. Dice, he aquí el diablo, escuche bien, Jesús es claro, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Mi esposa y yo fuimos a Roma hace un tiempo. Uno de mis propósitos salir a Roma, a la capital, ir a ver las catacumbas. Según la historia, la ciudad de Roma está hueca por abajo, hay muchos túneles, y allí se reunían, dice la historia, los cristianos cuando eran perseguidos por los emperadores romanos. Como ellos no reconocían a César como su señor, sino a Jesús, eran perseguidos, echados a las fieras, untados con brea en los lugares públicos, a los postes, y les prendían fuego, los degollaban, los perseguían, les quitaban sus pertenencias, los quitaban de los registros públicos. Pero ellos, dice la historia, abajo de la tierra como animalitos, se alumbraban con velas el primer domingo, los días de la semana, para adorar a Dios. Qué vergüenza para muchos de nosotros los cristianos. Domiciano, Diocleciano y el peor, Nerón, mataron a muchos cristianos. Les cortaron la cabeza, les quitaron sus vidas, no podían comprar, no podían vender, fueron quitados los registros públicos. Nosotros, con dinero, con carros, con televisión, con celulares, con tantas cosas, y a veces nos cuesta mucho ser fieles a Dios. Dice claro, el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel. Si Dios nos mandara a la cárcel por obra del diablo, perderíamos nuestra fidelidad, nos iríamos de la iglesia y decir, esto no es justo, no es correcto, porque yo, si sirva a Dios, tiene que pasar esto. Pablo estuvo en la cárcel, sus cartas fueron escritas de la cárcel, la mayor parte. Los apóstoles Pedro y Juan fueron echados a la cárcel. Juan estuvo en la cárcel, lo degollaron, etcétera, etcétera. Jesús dice, el que permanezca fiel hasta la muerte, no hasta que usted se muera de viejito, sino aún enfrentando la muerte, dice Jesús, yo, dice Jesús, le daré la corona de la vida. Vale la pena ser fiel. Si usted está sufriendo por ser fiel, dice que Jesús le dará la corona de la vida. ¿No valdrá esto la pena ser fiel? Yo sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que no es cosa de decir quiero ser fiel. Hay que mostrarlo, hay que probarlo, porque vale la pena. Pablo dice, para terminar, en el libro de Romanos, capítulo 8, que cuando usted piensa en la recompensa que Dios nos dará, es como usted quizás va a aprender a ser fiel. No piense en el sufrimiento, no piense en las pruebas. Dice Romanos capítulo 8 y dice versículo 16, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, porque son de lo mismo. El Espíritu Santo no se comunica con la carne piensa en las cosas de la carne, se comunica con el Espíritu. Dice, Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, fíjese bien, también herederos.
Vale la pena ser hijo de Dios y ser fiel. Herederos de Dios, pero también coherederos, doble herencia, con Cristo. Hay una condición: si es que padecemos juntamente con Él. Si usted no padece, no va a recibir ninguna herencia, ni la primera ni la segunda. Para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Pero miren el 18. Tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando usted piensa en el cielo, en las glorias, las promesas de Dios, si usted sufriere 100 años por Dios, si le cortaran la cabeza, nos echaran a la cárcel, no tiene sentido, nada, cuando comparado con lo que Dios nos va a dar en la eternidad. Es como si usted le da $1 a Dios y Dios le regala 100 millones. No es nada. ¿Qué tanto podemos sufrir aquí? ¿10 años, 20 años, 50 años, 80 años, 100 años? Comparado con la eternidad, no valdrá la pena ser fiel. La gente es fiel al trabajo por un anillo, por un reloj, por una recompensa, por dinero. Pero Dios no nos va a dar dinero, no una casa. Nos va a dar la corona de la vida. Hermano, hermana, si usted es una persona que está luchando, de los hombres que nos han precedido, la iglesia ha dependido de hombres fieles. La Biblia habla de un remanente. El remanente es ese grupo de personas pequeños que en cada pueblo está ahí fiel al Señor. Muchos se van, muchos se van, muchos se van. Por la aflicción, por el mundo, por el dinero, por el miedo, por lo que usted quiera. Pero un remanente se queda, y por eso la iglesia ha permanecido a través de las generaciones por gente fiel. Si usted, hermano, hermana, es fiel en la iglesia, ha habido problemas, ha habido conflictos, claro que sí. Problemas con sus hijos, claro que sí. Problemas con el predicador, claro que sí. Problemas con los hermanos, claro que sí. Problemas económicos, pero usted está ahí, hermano, hermana. Lo felicito, porque eso se llama fidelidad. Lo demás es carnalidad. Pero piensa otra vez en la recompensa que Dios nos da. Otra vez. Tengo por cierto que las aflicciones, los sufrimientos, la persecución del tiempo presente, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si usted, hermano, es infiel, pídale perdón a Dios, regrese, porque Dios es fiel. Él lo va a perdonar, le va a dar una nueva oportunidad, pero tenemos que aprender a ser fieles. El pasaje que leímos al principio dice Pablo, Dios requiere que cada uno de nosotros, no dice el esposo es aquel por la esposa o viceversa, los padres por los hijos o viceversa, no dice, requiere Dios que cada uno de nosotros como administradores de los bienes de Dios sea encontrado fiel. Un día voy a morir yo, un día usted va a morir, todos vamos a morir, y lo que Dios nos va a decir un día, las palabras más bellas que podemos recibir de los labios de Jesús, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No creo que haya palabras más bellas que el Señor Jesús pueda pronunciar sobre nosotros cuando usted ha terminado su carrera en este mundo, haya muerto de cualquier cosa, pero cuando el Señor Jesús nos vea, nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. Son las palabras más hermosas que un ser puede recibir en su vida. Si usted no es cristiano, lo invitamos para que nos visite aquí en la iglesia. Pronto nos vamos a reunir aquí. Nuestros servicios son los viernes y los domingos. Y deseamos que Dios lo bendiga. Y usted, hermano, hermana, que no ha aprendido a ser fiel, por favor, regrese al Señor. Sea fiel, porque la recompensa es grande en los cielos y en la tierra. Que Dios nos bendiga.